El Colegio Universitario de Cartago presenta el tour de la Plaza Mayor, 500 años de historia. Bienvenidos al tour La Plaza Mayor. Estamos ubicados en la Plaza Mayor de Cartago, cuna de todos los costarricenses. Junto a este obelisco, que es sinónimo de nacimiento, vamos a hacer un recorrido por la historia de lo que fue Cartago y lo que significó para todos los costarricenses. Acompáñenos en este recorrido y juntos aprenderemos parte de la historia de todos los costarricenses. Cartago, la tercera provincia de Costa Rica, una ciudad, génesis de la formación de nuestra nacionalidad. Con una extensión de 3.124 kilómetros cuadrados y una población de 432.355 habitantes, esta provincia fue testigo de un cúmulo de paradojas, elogios, acusaciones, realidades, y que por su composición social marcó lo característico de Costa Rica. Por su influencia política en los asuntos patrios, por su antigüedad, por la cantidad de hombres notables que ha dado Costa Rica, puede considerarse como la más importante ciudad históricamente hablando. Este tour trata de rescatar nuestra herencia cultural, esa herencia que yace bajo los escombros, la cual prácticamente fue destruida en parte por el terremoto de Santa Mónica y por la mano del hombre. A través de este recorrido deseamos mostrar elementos históricos olvidados y tratar de atar el pasado con el presente. Fundación de Cartago, importancia como cuna del país, adquisición del adjetivo noble y leal ciudad de Cartago. ¿Sabías que antes de su fundación Cartago anduvo errante? Antes del descubrimiento vivían en el lugar indígenas huetares, hasta que en 1561 Juan de Caballón llega a los llanos de Turrúcares y funda en la ciudad de Garcimuñoz el primer asentamiento de Cartago. En 1562 se nombra a Juan Vázquez de Coronado alcalde mayor de Nueva Cartago, quien en abril de 1563 fundó la ciudad del Lodo. Preguntarán por qué la ciudad del Lodo. Bueno, les cuento que este lugar está localizado entre el río Purires y Taras, y en la época lluviosa el suelo arcilloso se volvía un lodazal, por lo que hubo que trasladar la ciudad en donde está hoy actualmente. Por el salibro del lugar, Garafán de Rivera trasladó la ciudad al llano de la Sabana de San José en 1572. Finalmente, Luciana de Gamboa en 1575 la trasladó nuevamente al sitio donde está actualmente, capital colonial de la provincia y luego del estado costarricense hasta 1823. En 1560 lo que existía en la provincia, bueno, no existía Cartago, ¿verdad? Lo que existía en Costa Rica era los Chorotega, que era la iglesia de Nicoya, y veníamos aquí a Cartago, que no existía Cartago, sino lo que existía era Orosi, Tobosi, Co y Quircó. Cuando Juan de Caballón descubre todos estos pueblos indígenas, era donde él iban haciendo presos a los caciques, ¿verdad? Que todos eran del virreinato del cacique Huarco, porque habían dentro de sus clanes, había un jefe que era el cacique Huarco, el que dirigía todas estas comarcas, ¿verdad? Ramiro Benito se llevó 150 indios de esta jurisdicción y de igual forma se llevaron indios de Orosi, de Ugarrás y de Tobosi y de Cot como esclavos. Y se fundó la primera ciudad de Garcimuñoz, ¿verdad? Y hay una placa donde dio la fundación de Cartago, pero posterior a eso, todas esas zonas se inundaban y entonces se pasó, Cartago rodó, de ahí pasó a Matarredonda y de Matarredonda volvió a donde es Cartago ahora, pero es por donde era el estadio de Cartago. Ahí fue donde se comenzó a desarrollar la provincia que se llamaba la ciudad de las brumas y que
porque Cartago decía que eran 11 meses decía un capitán que eran 11 meses le escribía en uno de los pasajes que leo ahí en esto de León Fernández, que dice que Cartago eran 11 meses de invierno y uno de infierno. O sea, prácticamente llovía en Cartago los 12 meses del año. La Plaza Mayor, o Punto Cero, fue un sitio de encuentro para propios y extraños, un espacio para la realización de eventos políticos y religiosos, así como un lugar de refugio y reposo después de los desastres naturales. Además, era el sitio de ostentación y el lugar predilecto donde los nuevos poseedores de prestigio soltarán toda su autosatisfacción personal. Como veremos más adelante, la ciudad se dividía en cuadrantes. Al norte debía estar el ayuntamiento o cabildo y la casa del gobernador. Al oeste y al sur, los solares de los ciudadanos más distinguidos. Al este, la iglesia parroquial junto con el cementerio. Recordemos que durante la época colonial, Cartago estaba bajo la disposición de la corona española, por lo que se hacía en esa época tenía que regirse conforme a las leyes que ellos dictaban. La plaza fue trazada en 1575 bajo un estilo de cuadrícula, estilo de Amero, provisto de una plaza central cuadrada o rectangular. La ciudad se dividía en cuadrantes a partir de la Plaza Mayor. Al norte debían estar el ayuntamiento o cabildo, la casa del gobernador, como signo de las principales instituciones del poder. También era responsable de que se cumplieran las penas impuestas a los reos, así como el mantenimiento de todo el lugar. Contaba con un juzgado eclesiástico. Tanto las penas impuestas por el cabildo como por la iglesia eran aplicadas en la Plaza Mayor. Mucho más razón aquellas que se consideraban con mucha gravedad. Los presos llevaban cadenas sujetas a los pies o a la cintura y de acuerdo a su delito eran condenados a azotes, mutilación, prisión, arresto, el confinamiento, el destierro, la represión y la horca. En muchas de las sanciones antes mencionadas se llevan a cabo en la Plaza Mayor de la capital, con el fin de hacerlas públicas. Esto venía a romper con la monotonía de la vida apacible de la ciudad. Un caso que rompió con la monotonía de la ciudad y fue el más importante en la época colonial, culminó con la muerte del líder indígena Pablo Presbere en 1710. Presbere fue el único líder indígena que tuvo la conciencia y la valentía de defender los derechos de su pueblo. Fue así que ante los maltratos que sufrían los indios por parte de los blancos, lograron unirse Presbere, su pueblo y la Gran Talamanca con el fin de parar la conquista de los terrenos que los indios consideraban como suyos. Al ser capturado por los hombres del gobernador el 1 de junio de 1710, concluyó el proceso judicial, como era de esperar. Se dio muerte al líder rebelde Pablo Presbere. En resumen, la sentencia decía: por conspiración y alzamiento de los indios infieles y muertos, que en él ejecutaron a Fray Pablo de Reburrida y Fray Antonio de Zamora, 10 soldados y la mujer de uno de ellos, contra Pablo Presbere, Pedro Betequi y Melchor Daparí. Se condena a Pablo Presbere, sacarlo y puesto en una bestia de enjalma y llevado por las calles públicas de esta ciudad, con voz de pregonero que diga y declare su delito y extramuros de ella. Arrimarlo un palo, vendado los ojos a modo de un belicea arcabuceado, por no haber verdugo que sepa dar garrote, y luego que sea muerto, le sea cortada la cabeza y puesta en alto, que todos la vean en dicho palo. Firma don Lorenzo Antonio de Granda y Balbí. En la sentencia se aplicó 2 penas a la vez, la muerte y la mutilación. Se aplicó en la Plaza Mayor, en donde la ciudad de Cartago fue testigo del nacimiento de un héroe. En aquella época, específicamente en el año de 1802, fue cuando el alcalde condenó a muerte al señor José Trinidad Acuña. La sentencia lo acusaba de homicidio alevoso contra su yerno. Su pena fue la horca pública. Después debió ser metido en un saco
con una víbora, un gallo, un perro y un mono, y ser lanzado a la laguna inmediata al Real Hospital San Juan de Dios. Lo que nos trae aquí, a la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Justicia. Este lugar tiene un hondo significado en la historia de Cartago. Aquí estuvo la Iglesia de la Soledad, obra iniciada en 1608. En 1741 se amplió la propiedad para acoger al convento de los Recoletos franciscanos, que tenía a su cargo las misiones a Talamanca y a la vez servir como hospicio hasta 1783. En 1784 se abrió el primer hospital de San Juan de Dios, el cual funcionó hasta 1794. Primer cementerio de la ciudad de Cartago. Cartago fue la única ciudad latinoamericana que cumplió a cabalidad con la ubicación de la iglesia y su cementerio. En este lugar se enterraban a las personas más distinguidas e ilustres de la época. Entre más adinerada fuera la persona y entre más dinero pagase a la iglesia, quedaba cerca del altar. Es por eso que podemos concluir que bajo nuestros pies se encuentran los españoles más distinguidos y adinerados de la época. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasará con las personas menos adineradas y menos distinguidas? Ya veremos. Aparición de la Virgen y la puebla de los pardos y los ladinos. Para entender lo que sucedía con el resto de la población, nos trasladaremos a un monumento histórico de antigua procedencia, cuya erección se remonta a los primeros tiempos del camino por la vida llamada Las Cortinas, que comunica a la ciudad de Cartago con San Rafael, más o menos a 400 metros de la iglesia de Los Ángeles. Tenemos las cruces de Caravaca. ¿Qué nos dirán esas cruces de Caracas? Vayan y veamos. Anteriormente, en la distribución de la sociedad cartaginesa, solo la gente más pudiente podía vivir cerca de la Plaza Mayor. En aquella época no se hablaba de razas, sino de castas. Entre más oscura era la piel de la persona, menor valor humano se le daba a la misma. Es por esto que se segregó al resto de la sociedad, separando a los mulatos, quienes formaban el caserío conocido con el nombre de la Puebla de los Pardos. Los mulatos eran, en su totalidad, esclavos de los españoles y formaban un pueblo separado. Sus costumbres eran distintas y hasta las inscripciones de nacimiento y de matrimonio se debían de hacer constar ese detalle. Con el fin de que la división entre españoles y mulatos se hiciera respetar, se llegó al convencimiento que como límite entre las dos poblaciones se tenía que construir algo, y nada mejor para los conquistadores que conservar el recuerdo de las cruces de Caravaca, Cuyo nombre se distinguen tradiciones españolas y varios pueblos de la península ibérica. El terremoto de Santa Mónica, el antes y el después. En este lugar, al pie del imponente volcán Irazú, autor de los mayores desastres de esta provincia, nos trasladaremos a través de la historia al terremoto de Santa Mónica, ocurrido el 4 de mayo de 1910, pocos minutos antes de las 7 de la noche. Durante 16 segundos, ¿Dónde está Cartago? ¿Qué se hizo aquella hermosa, floreciente y admirable ciudad? Fue una noche apocalíptica. Los cartagineses estaban en ese momento preparándose para dormir. El coloso Irazú pestañeó, y de su pupila desmesuradamente abierta brotó un relámpago siniestro, iluminó instantáneamente toda la ciudad de Cartago, y después el eco del rugido hizo retemblar el suelo con tal violencia que todo lo que el hombre había edificado sobre la tierra cayó al suelo, sepultando un gran número de personas de todas las condiciones sociales, tanto en la ciudad de Cartago como en pueblos y lugares circunvecinos. La tierra se estremeció. Mi abuelo para el terremoto tenía 17 años y andaba visitando una novia ahí por el cementerio, y ya eso era fuera de la ciudad. Cuando vino el terremoto, entonces él pensó en su madre y se vino en carrera. Todo estaba en el suelo. Como las construcciones eran de bareque,
se produjo un gran polvazal. Y en medio del polvazal, el susto del terremoto, pasó el cometa Halley que iluminó toda la ciudad. Y se encontró a un amigo de él, de apellido Solís. Y le digo, mira, este humo es gas del planeta. Como no sabía que era, mi abuelo se asustó y el susto le duró tanto que hasta cuando me lo contaba a mí, recordaba el susto que se pegó con eso del gas del planeta. Y era el polvo del Bareque, porque todas las conclusiones eran de Bareque, que se produjo mucho polvo cuando se produjo el terremoto. Eran las 6:10 de la tarde. Y hay muchas historias, sobre todo una muy romántica de un señor de Cartago, se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Qué es que metieron a la cárcel? Pedro Nolasco. Pedro Nolasco. Pedro Nolasco era un señor que desde el 13 de abril que comenzó a temblar, venía anunciando el terremoto. Decía, esto se va a caer, va a haber una catástrofe. Entonces la policía, para evitar que cundiera el pánico y causara temor las palabras de don Pedro Nolasco, lo encerró en la cárcel. Con tan buena suerte para don Pedro que el día del terremoto fue cuando lo sacaron. El terremoto fue a las 6 y como a las 5 de la tarde lo sacaron. La Ascensión Esquivel, una de las pocas construcciones que sobrevivieron al terremoto del 4 de mayo de 1910 de Santa Mónica. A pesar de que quisieron destruirla por completo y volverla a construir, no dieron permiso y fue construida con recursos propios de la institución. Algunas quedaron de pie, como la casa de mis abuelos, pero quedó así. Entonces, el gobierno americano, como parte de la ayuda, mandó unos ingenieros. Entonces, esos declararon inhabitables las que no se cayeron, como la casa de mis abuelos, que no se cayó de viaje, pero quedó totalmente torcida. Y solo 3 pudieron ser ocupadas después del terremoto, o sea, habitables. El edificio Piri, aquí a los 100 metros, una casa que estaba donde estuvo la parada de Saxa, aquí a los 100 metros, que ahora hay un edificio comercial lleno de tiendas. Ahí hay una casa vieja con unas paredes de adobe, pero eran muy anchas, como de 1 metro, y esas resistieron, las pintaron un poquito y las siguieron. Y la otra casa, que también quedó, dijéramos, habitable, fue una casa que ya no existe, que estaba a los 50 metros al sur, y aquí en la escuela Jesús Jiménez, pero por la otra casa. Todas las demás casas quedaron o en el suelo destruidas o inhabitables. Bueno, nos encontramos en la Casa Piri, actualmente la casa de la ciudad, una de las sobrevivientes del terremoto del 4 de mayo de 1910, en la cual se realizan actividades culturales para el iniciador. Fue así como nace una nueva Cartago, donde se estableció un nuevo código de construcción, donde se prohibía construir un pajareque y las calles debían ser más anchas para la seguridad de la ciudadanía. En antiguo cuartel general, actual museo de la ciudad de Cartago. Después del terremoto, los cuerpos